A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. En sucesos, un día como hoy. La vida está llena de sorpresas. Cuando apenas era un niño, René Descartes, el filósofo francés, perdió a su madre y terminó convertido en criado en casa de su propia abuela. Años después, siendo estudiante, descubrió que los libros y los maestros podían estar llenos de errores y quiso aprender a pensar solo, sin prejuicios. Descartes ingresó al ejército, viajó, conoció personas de todas las culturas para probar la diferencia entre la verdad y los errores. Entonces ahondó en la matemática y la filosofía, en donde se preguntó si él, como individuo, realmente existía. Entonces pensó: no estoy seguro de mi existencia, lo que significa que dudo. Y si dudo, pienso, lo que me permite deducir mi primera verdad. Pienso, luego existo. Descartes, creador del moderno racionalismo, advirtió que el camino de la verdad estaba amenazado por las trampas de ideas no demostrables. Y en una época en la que los humanos nos asomábamos asustados a los abismos y a las alturas del pensamiento, una reina famosa quiso aprender de él los caminos de la verdad. Era la reina Cristina de Suecia, que acostumbraba a estudiar a las 5 de la mañana. Entonces Descartes, su maestro, tenía que levantarse antes para iniciar las clases cada madrugada. Pero Descartes venía de otros climas y tenía horarios menos rigurosos y no soportaba el frío, así que enfermó de neumonía que lo llevó a la muerte. Aquello sucedió un día como hoy, 11 de febrero de 1650. Y lo recordamos porque con su principio, pienso, luego existo, también nos invita a existir, a pensar y a vivir. En sucesos, un día como hoy. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la presente edición de este miércoles 11 de febrero del 2026 del noticiero Telesucesos, el cual ustedes lo ven y lo escuchan desde cualquier parte del mundo a través de la señal 100% digital de www.telesucesos.net. Además, en Facebook también nos pueden seguir como Telesucesos Quito y en YouTube como Telesucesos HD. Vamos con los titulares de la presente emisión. Titulares. Human Rights Watch denuncia ataque a la libertad de expresión por parte de las Fuerzas Armadas de Ecuador. Asamblea Nacional aprueba ley para el fortalecimiento de la ciberseguridad. BIES cambia condiciones del plan Credicasa al 2.99% que permitirá comprar viviendas de hasta $71.504. El SRI alerta sobre modalidad de estafa para engañar a contribuyentes y obtener información personal. La Comisión Nacional Anticorrupción alerta sobre crisis sanitaria y fallas graves en controles estatales. El Consejo Metropolitano de Quito aprobó la ordenanza del Plan Urbanístico Complementario Parcial La Mariscal. El editorial será de Talía Flores, La agonía del IES, la tumba de los jubilados. Tendremos entrevistas con Germánico Maya, expresidente del Consejo de la Judicatura, el tema polémica por el nombramiento de Damián Larco como presidente del Consejo de la Judicatura. Wilson Merino, por su parte, concejal de Quito, hace una elevación de la tasa de la recolección de basura en Quito. De ese tema es el que va a hablar Wilson Merino. Vamos con el desarrollo de la información. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Human Rights Watch denuncia ataque a la libertad de expresión por parte de las Fuerzas Armadas de Ecuador. La directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Guobertus, denunció este martes que unos parámetros fijados por las Fuerzas Armadas ecuatorianas, difundidos hoy por un medio local y con los que se busca restringir la cobertura de la prensa crítica, atacan la libertad de expresión e información. En su publicación, la directora regional de la ONG compartió un reportaje del medio Ecuavisa en el que se revela que el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Henry Delgado, habría ordenado el 28 de enero a los comandantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea que se evalúe
a los periodistas para cualquier cobertura. El reportaje asegura que por medio de un oficio, Delgado también dispuso que se evite la acreditación de medios y comunicadores que mantengan una posición contraria que a su juicio perjudique la imagen institucional. Goebertus afirmó que estas disposiciones filtran medios por línea editorial, castigan la crítica, buscan controlar el discurso público y censuran a los medios de comunicación, y que además son prácticas propias de instituciones que temen el escrutinio público. Organizaciones defensoras de la libertad de prensa de Ecuador también rechazaron la decisión tomada por las Fuerzas Armadas al considerarla un acto de censura previa. Al ser cuestionado por esta medida, el Ministerio de Defensa señaló que las Fuerzas Armadas tienen la facultad para emitir sus propios lineamientos de comunicación, lo que no les exime de informar de manera transparente y oportuna las acciones en defensa del país, pero que esa cartera de Estado reafirmaba su compromiso con la libertad de prensa. Asamblea Nacional aprueba ley para el fortalecimiento de la ciberseguridad. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este martes con 82 votos afirmativos el proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de la ciberseguridad, normativa que plantea una nueva arquitectura de ciberseguridad nacional para robustecer la gobernanza digital, proteger infraestructura crítica y garantizar la continuidad de servicios esenciales. En segundo debate de esta normativa, que se tramitó en la Comisión de Seguridad Integral, se realizó la tarde de este martes 10 de febrero en la sesión número 69. La ponente del informe, la asambleísta Inés Alarcón, sostuvo que el proyecto incorpora un enfoque preventivo que incluye reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural para fortalecer las dimensiones humanas de la seguridad digital. Alarcón añadió que el texto integra estándares y buenas prácticas internacionales, herramientas técnicas de priorización de riesgos y mecanismos de coordinación y cooperación para fortalecer amenazas digitales de carácter transnacional y combatiente. Tras la aprobación en segundo debate, el proyecto será remitido al Ejecutivo dentro de las próximas 48 horas para su sanción o ejecución. El BIES cambia las condiciones del plan Credicasa al 2.99% que permitirá comprar viviendas de hasta $71.504. El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social modificó las condiciones del plan Credicasa que ofrece créditos de vivienda con la tasa más baja del mercado, 2.99% anual hasta 25 años plazo. Según informó el BIES este 11 de febrero del 2025, las condiciones de esta línea de crédito se han modificado debido a la alta demanda que ha tenido el plan Credicasa desde su lanzamiento el pasado 27 de enero. Los cambios en las condiciones del plan Credicasa son los siguientes. Mayor monto de financiamiento. El monto máximo de endeudamiento se incrementa de $50.000 a $65.000. También se amplía el valor del avalúo del inmueble hasta $71.504. Antes era de $55.409. Ahora, el programa también aplica para viviendas con una habitación, suites. Antes se exigía que tengan más de una habitación. Es decir, con el plan Credicasa ahora el BIES prestará hasta $65.000 y los ciudadanos podrán adquirir casas que tengan un costo de hasta $71.504. Además, el préstamo hipotecario Credicasa está destinado únicamente a la adquisición de la primera vivienda del afiliado o el jubilado. Este tipo de crédito tiene un plazo máximo de 25 años. Requisitos para acceder al plan Credicasa. Afiliados en relación de dependencia, mínimo 36 aportaciones, las últimas 13 consecutivas. Afiliados voluntarios, 36 aportaciones consecutivas. Jubilados, recibir la pensión jubilar. Personas con discapacidad, mínimo 18 aportaciones. Ingresos familiares, hasta $1.527.94 mensuales. El SRI alerta sobre modalidad de estafa para engañar a contribuyentes y obtener información personal. El Servicio de Rentas Internas advirtió que se ha identificado prácticas inescrupulosas por parte de personas que de forma ilegal utilizan el nombre y la imagen institucional de la entidad con el objetivo de engañar a los contribuyentes y obtener de forma indebida información personal y financiera.
La entidad dio aviso de la situación este miércoles 11 de febrero a través de un comunicado. El SRI indicó que entre las prácticas detectadas se encuentran envíos de correos electrónicos falsos, mensajes de texto con enlaces maliciosos, uso indebido del logotipo del SRI en sitios web falsos, creación de perfiles o comunicaciones no autorizadas, solicitud de dinero por anticipos publicitarios, llamadas telefónicas que buscan registrar cuentas bancarias y la utilización de aplicaciones móviles no existentes. En el comunicado, la entidad aclaró que nunca solicita información confidencial a través de ningún canal, ni requiere pagos en efectivo. Agregó que ante cualquier sospecha de fraude, los contribuyentes pueden reportar estos hechos mediante los buzones de sugerencias y denuncias del www.sri.gov.es o comunicarse al 1-700-774-774. La Comisión Nacional Anticorrupción alerta sobre crisis sanitaria y fallas graves en controles estatales. La Comisión Nacional Anticorrupción solicitó este 11 de febrero del 2026 un cambio en la dirección del Ministerio de Salud Pública encargado a la vicepresidenta María José Pinto desde noviembre del 2025. El pedido se da después del fracaso de 2 intentos de compra de medicamentos que no han logrado solucionar la crisis de desabastecimiento que enfrentan los hospitales de la red pública de salud. En rueda de prensa, Germán Rodas, coordinador de la Comisión Anticorrupción, dijo que la persona que esté a cargo del Ministerio de Salud debe ser alguien que esté enterado de los objetivos y problemas del sistema de salud, que actúe con conocimiento y sin improvisaciones, algo que consideran que ha fallado desde la designación de Pinto. Rodas también sostuvo que las fallas en los procesos de emergencia y en la compra corporativa del 2025 demuestran que el Comité Nacional de Salud, creado por el presidente Daniel Noboa en agosto del 2025, fue un fracaso. Según contó Rodas, la Comisión Anticorrupción ha entregado al Ministerio y al IES información sobre proveedores adjudicados con irregularidades. Sin embargo, hasta ahora no han logrado reunirse con Pinto. La comisión cuestiona diariamente los procesos de compra de medicamentos que se han llevado últimamente sin ningún tipo de veeduría. Además, alertaron que el último proceso de compra corporativa se hizo en un sistema externo al que se usa para las otras contrataciones. Este sistema, a criterio de la comisión, evidencia que hay un grupo de proveedores privilegiados que son los que conocen de este sistema. La comisión además pide al gobierno que sincere si hay recursos económicos para superar la crisis en la salud, pues sin eso es imposible avanzar hacia una solución al desabastecimiento. El Consejo Metropolitano de Quito aprobó la ordenanza del Plan Urbanístico Complementario Parcial La Mariscal. El Consejo Metropolitano de Quito aprobó este martes 10 de febrero del 2026 la ordenanza del Plan Urbanístico Complementario Parcial La Mariscal, que apunta a recuperar este barrio emblemático situado en el centro norte de la ciudad. El texto fue aprobado de manera unánime por los 20 concejales presentes. El ponente del documento, Adrián Ibarra, resaltó que este responde a la necesidad de enfrentar los procesos de deterioro urbano, donde antes de la pandemia se concentraba la actividad nocturna de la capital. La ordenanza contiene, entre las principales observaciones incorporadas, consta la regulación de bares y discotecas en la zona de uso de suelo múltiple de entretenimiento, donde se establecerá un máximo de 2 licencias por lote y hasta 100 licencias en toda el área. Como parte del ordenamiento y control, se implementará el Plan Cero Tolerancia, que contempla operativos especiales y acciones inmediatas para garantizar la convivencia segura. La ordenanza también reconoce a La Mariscal como un territorio estratégico para la innovación y la investigación, el emprendimiento que promueve alianzas entre el sector público y privado y la academia, así como la implementación de tecnologías piloto para atender problemáticas urbanas. FIVEC y Sanasana formalizan su adhesión al programa La Receta se Respeta y avanzan hacia la certificación de la excelencia farmacéutica. En evento desarrollado el pasado miércoles 4 de febrero, FIVEC, marca de FEMSA Salud Ecuador, formalizó su adhesión al programa de certificación de excelencia farmacéutica impulsado por la Agencia Nacional
de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA. Esta adhesión se da en un contexto en el que la automedicación con antibióticos representa uno de los principales desafíos de salud pública en el país y la región. Frente a este escenario, ARCSA impulsa también el programa Tómalo en serio, la receta se respeta, orientado a reforzar el respeto a la prescripción médica, promover el cumplimiento adecuado de los tratamientos y prevenir la automedicación. Veamos el siguiente reportaje al respecto. Estoy muy contento, de verdad han sido unos meses extraordinarios y les quiero compartir, aparte de salir un poquito del protocolo, agradecerles por acompañarnos, pero también muy agradecido por lo que estamos representando en esta. Es que esto representa un reconocimiento al trabajo que venimos realizando y un fuerte incentivo para seguir avanzando. Estamos trabajando activamente y muy enfocados en obtener esta certificación de excelencia de forma integral. Definitivamente no es fácil, no estamos pidiendo que sea fácil, pero lo vamos a hacer con toda la seriedad y con todo el gusto de hacer las cosas correctas. Nuestro compromiso es claro, que todas nuestras farmacias alcanzan esta certificación. No hoy, no mañana, paulatinamente, haciéndolo perfecto, ¿verdad? Pues es como el doctor lo recetó. Sale con el hashtag de la receta se respeta, con nuestra propia campaña que ya la pueden ver en vallas publicitarias, donde estamos haciendo alusión a que en Tibeca y en Sanasana vamos a respetar lo que el médico pues hacemos nuestra adhesión al programa La Receta se Respeta, un compromiso que asumimos con total convicción, porque respetar la prescripción médica, completar los tratamientos y prevenir la automedicación son principios fundamentales para proteger la salud de las personas, evitar riesgos innecesarios y asegurar tratamientos efectivos. La verdadera fortaleza de un sistema de salud no solamente se evalúa cuando todo funciona bien, sino en la capacidad que podemos construir para poder prevenir los riesgos y evitar de que estos riesgos se conviertan en crisis. Cerca de 1.5 millones de vidas costó la resistencia antimicrobiana el año anterior. Y para el 2050 es probable que esa cifra pueda llevar a 10 millones de vidas por año. Esto no necesariamente es una proyección, sino es un dato científico, un dato con evidencia que definitivamente debe comprometer a todos los actores en la construcción de los sistemas de salud a nivel global a ejecutar las mejores medidas que puedan para garantizar que la regulación no se convierta en un ente punitivo, sino se convierta en un ente que motive a que el mercado cada día sea más seguro y más humano. El programa La Receta se Respeta está, en primer lugar, disminuir la resistencia antimicrobiana, que los pacientes, los usuarios del sistema, no compren antibióticos cuando no los requieren, en el momento inadecuado y de forma inadecuada. Es así que nosotros, a través de las políticas y a través de implementar programas que brinden acompañamiento a la industria y sobre todo ahora a los puntos de comercialización de medicamentos, estamos beneficiando e impactando directamente en la calidad de vida y en el futuro de la salud de los ciudadanos. En Radio Sucesos estuvo Germánico Maya, expresidente del Consejo de la Judicatura, y habla de la polémica por el nombramiento de Damián Larco como presidente del Consejo de la Judicatura. Bueno, que como veo, medio mal. Esta es la verdad. No puedo expresarme de otra forma cuando todo se hace sospechosamente de una manera apurada, de una manera que revela que lo que no se puede es permitir que la señora Villasís llegue a las funciones que le corresponden. ¿Por qué? No lo sé. No puedo acusar al doctor Larco, no le conozco. Dicen que tiene muchísima cercanía con Julio José Neira, que es una persona que merece todas mis consideraciones, porque sé que es un hombre muy trabajador, lo conozco, le conocí en el control de lavado de activos precisamente. Sé que es una persona responsable, un patriota que igualmente se juega la vida por la patria, encabezando muchísimas instituciones que el presidente le ha encargado precisamente porque es un hombre de una probidad notoria. Pero
¿Vale la pena jugar todo ese capital político tan importante que tanto tiempo le ha durado o le ha tomado al presidente Noboa en lograr, de cierta forma, consolidar su liderazgo en base a una lucha denodada contra el crimen organizado, por evitar que vaya una persona a las funciones del Consejo de la Judicatura, a sabiendas que el presidente del Consejo de la Judicatura, si bien tiene un voto decisorio, no es el que decide, no es el que dicta las políticas, no es el que cambia las estructuras del sistema judicial? Yo creo que ahí se equivocan, Verónica, y se equivocan del medio a la mitad, porque más allá de que inclusive por paridad de género le correspondería a la señora Villasís, no puede asumir esas funciones quien no proviene de una terna que sea extraña a la presidencia de la Corte Nacional. Entonces se está violentando inclusive no solamente la Constitución y la ley, sino también un fallo de la Corte Constitucional que cualquier momento podría disponer, ojo, la destitución de todos aquellos que han incumplido una sentencia con carácter vinculante, como fue la que dictaron en el año 22 al tratar de solventar un tema similar. Sí, es realmente complejo y el doctor Germánico Maya lo ha expuesto claramente, ¿no? Lo que está pasando. Ahora, esto se da porque Godoy pide esta licencia para defenderse en el juicio político. Ya lo hizo una primera vez, donde la señora Villasís le reemplazó un fin de semana. Ahora hace una segunda vez y es posible que, de cara a todas las pruebas de todo lo que se está ventilando en este juicio político, puedan destituir y censurar a Mario Godoy. Si es que esto ocurre, doctor Maya, ¿qué corresponde? ¿Qué debería pasar en el Consejo de la Judicatura? Repito, debe suceder en funciones a quien le corresponde, es quien viene detrás de él en la terna enviada por la Corte Nacional. Pero ya se adelantaron. Entonces ya le nombraron al economista Larco para tales funciones. Mientras dure la licencia por carnaval que ha solicitado el doctor Godoy, porque no es que en estos 5 días se va a defender, no es que en estos 5 días va a organizar sus pruebas, porque ya básicamente el periodo, estos días, corre el término para que la comisión de Ferdinand resuelva qué mismo tienen que hacer, adopten una posición que ojalá sea acorde con las presiones y con el pronunciamiento generalizado de la sociedad ecuatoriana. Pero si no es así, y ya también el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, esta escoria que tenemos nosotros como institución dentro del sistema democrático, ya se ha adelantado a pedirle al doctor Marco Rodríguez, presidente de la Corte Nacional, que envíe otra terna. ¿Y qué sucede si el señor doctor Rodríguez, sensible a todo lo que ocurre, le pone primero en la terna a la señora Villasís, que ya se sabe ha solucionado un impedimento que crearon entre el almuerzo y el cafecito de la tarde para que no pueda posesionarse como presidenta del Consejo? Digo yo. Así es. Bueno, son temas que suceden, pero quizás lo más grave es tener a una persona que ahora mismo está en un juicio político, pero que a la luz de todo lo que se ha venido exponiendo, que una persona que dirige el Consejo de la Judicatura y que pueda tener cualquier nexo, vínculo con el crimen organizado, con el narcotráfico, realmente despeluznante, Germánico, y eso cómo afecta al sistema de justicia ecuatoriano, porque ya no es primera vez que una persona que preside la judicatura tiene problemas con las leyes. Lo hemos expuesto ya, el caso del anterior presidente de alias Diablo, por ejemplo, también. Ahora mismo se están ventilando muchos procesos de cómo la justicia realmente no ha servido para hacer justicia, sino para servir a grupos políticos, grupos de poder, etcétera. Es un capítulo más, es un bochorno más de la justicia. Es una nueva presentación similar a anteriores en las que demuestra que no hay jerarquía, que no hay institución dentro de la función judicial. Es una pena, Verónica, tener que decirlo esto, pero somos objeto de burla de todo el mundo, quienes de una u otra forma tenemos que ver con el sistema judicial. ¿Quién cree en los jueces? ¿Quién cree en el Consejo de la Judicatura? ¿Quién cree en el sistema de justicia del Ecuador? ¿Cuál es la consecuencia, Verónica? La consecuencia es que no hay inversión extranjera. Aquí no hay arbitraje internacional. Tenemos que someternos entonces a los jueces ecuatorianos. Usted
yo invertiríamos en el país. Invertiríamos en el país a sabiendas que estamos en manos de jueces que no son capaces de obrar independientemente, que dependen del sector político, que le temen y están subyugados a los grupos de delincuencia organizada. La respuesta es, pues, la lógica. Nadie. Y por eso es que tenemos una paupérrima inversión extranjera. ¿Usted cree que un abogado confía en llegar a un juicio, a un proceso judicial y espera una sentencia idónea que corresponda a la realidad procesal? Tampoco. ¿Qué tiene que hacer el juez? Ir a hablar con los jueces, el abogado y el litigante. Ir a recurrir al juez, a ponerle las manos para que obre con justicia o a ponerle en las manos algún tema para que le haga obrar en justicia. Dígame, esto es lo que pasa en el país. Esta es la consecuencia de jugar con el sistema judicial. Es el descrédito absoluto del aparato judicial ecuatoriano y por ende la imposibilidad de que podamos salir de este pozo en el que nos encontramos. Y es que es increíble porque después de los escandalosos casos Metástasis, Purga, Pantalla y algunos más, parece que no aprendimos nada, doctor Germán. Así es, no hemos aprendido. Es más, y creemos que debemos hacer lo mismo que hicieron los anteriores, es decir, utilizar al sistema judicial para nuestros propósitos. ¿No nos damos cuenta acaso que es un sistema que está cooptado por delincuencia organizada? ¿No ha quedado evidenciado ese asunto? ¿No queda evidenciado con estas maniobras que el sistema político pretende también maniobrar otra vez en el sistema judicial? Entonces, si no somos capaces de salir de esto, pues no podemos jamás tener una justicia. Y todo será lo que ha sido este proceso judicial, un remedio de lo que es un proceso, un juicio, una burla para la ciudadanía, una burla para pretender hacer creer al ciudadano que existe el propósito de cambiar el país. Es falso todo. Conversamos con el doctor Germánico Maya, quien fue presidente del Consejo de la Judicatura. Hablamos, de la designación polémica de Damián Larco como presidente encargado del Consejo de la Judicatura mientras se ventila todo este proceso de juicio político a Mario Godoy. Y también de la situación de la justicia, porque el tema no es solamente coyuntural, es un tema más profundo que tiene raíces muy profundas. Doctor, los vocales del Consejo de la Judicatura han recordado, han manifestado que el nombramiento de Damián Larco es provisional, es decir, no será presidente para toda la vida, sino hasta enviar una terna por parte de la Corte Nacional. ¿Es este el momento en que la Corte Nacional tiene que enviar otra terna debido a que o que se encuentra impedida para ejercer cargo público Alexandra Villasís, y en ese mismo sentido Damián Larco no es facultado a través de la ley porque no forma parte de la terna enviada por la Corte Nacional? ¿Qué debería hacer ahorita la Corte Nacional? ¿Debería esperar a que el juicio a Mario Godoy se termine de solventar para enviar una nueva terna? ¿Se debería solventar el impedimento que tiene Alexandra Villasís o se debe mantener a Damián Larco hasta ver qué sucede con estos dos temas que son sui generis? En respeto absoluto a lo que dice la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial, lo que debe suceder simplemente es que la señora Villasís debe asumir la presidencia del Consejo de la Judicatura. Le corresponde a ella por mandato constitucional, legal y por disposición de la Corte Constitucional. El que no asuma es una violación flagrante de estas normas. Es realmente un pasarme por el forro todo lo que ocurre, todo el orden constituido, porque yo soy fulanito de tal y quiero que se hagan las cosas como yo quiero. El presidente de la Corte Nacional, que creo yo, es una persona que ha dado muestras de actuar en derecho, va a decir, no me corresponde presentar la terna, porque existe ya quien debe sucederle al presidente Godoy, que yo creo su suerte está echada. Entonces le corresponde a la señora Villasís asumir, una vez que también conozco, se ha superado ya el impedimento que se creó para sospechosamente impedirle que asuma funciones que ya había antes asumido. ¿Cómo es que antes no se dieron cuenta? ¿Cómo es que cuando estuvo en la terna
no se dieron cuenta que había estos impedimentos. Es que también falló el perfilamiento, como decía el presidente Swing. No, simple y llanamente es que políticamente no conviene que vaya la señora Villasís, pero tenemos que disciplinarnos algún día. O somos un país que se rige por normas o simplemente esta es una selva. Esta es la verdad. En Impacto Informativo estuvo el concejal de Quito, Wilson Merino. Habla de la elevación de la tasa de recolección de basura en la capital. Escuchemos lo que dice. Hay un cobro excesivo a la tasa de recolección de la basura en la planilla del agua. Hay reportes de vecinos que nos dicen que el incremento en el valor de las planillas van entre el 100 y el 2000%, Edgar, ¿no? Y esto es algo que nosotros lo advertimos. ¿Cuánto va a decir el 1000%? Sí, esto es algo que nosotros lo advertimos en diciembre, ¿no? Se presentó un proyecto, una ordenanza en ese entonces, un proyecto de ordenanza mal hecha, con vicios de inconstitucionalidad, porque violaba algunos de los principios. Nosotros votamos en contra, creo que fuimos los únicos, o algún otro concejal también votó en contra, y finalmente ya los resultados están a la vista, ¿no? Primero fue la SEM, la Contribución Especial de Mejoras, donde se afectó a cerca de 79,000 predios, 20,000 contribuyentes que pagaron y que hasta la fecha muchos de ellos no logran recuperar ese valor. Y ahora la tasa de recolección de la basura que ha sido incrustada en la planilla del agua y donde las preguntas no han sido resueltas, ¿no? No tenemos respuestas. La gente necesita saber por qué el valor se ha incrementado tanto. La gente necesita saber cuál es la fórmula de cálculo y lo que a nosotros nos preocupa es qué va a pasar el día de mañana cuando las familias no tengan cómo pagar, ¿no? Tomando en cuenta de que como está anexado al consumo del agua potable, no solamente es un juicio de coactiva, sino la posible suspensión del servicio de agua potable. Así que bueno, estamos muy preocupados. Nosotros el día de hoy pedimos un cambio del orden del día para tratar este tema donde se debe tratar, que es el pleno del Consejo Metropolitano. El alcalde Muñoz y los concejales de mayoría votaron en contra y no permitieron que se rinda cuentas a la ciudad sobre un tema tan sensible. Bueno, se está oyendo, se está viendo algunos casos que sí son bastante complicados de entender. Algunos vecinos decían, yo no tengo agua, así que, ¿qué me están cobrando del agua? A mí me quitan el agua. No hay agua en mi sector. Me acuerdo que en algunos sectores de las estribaciones norte de la ciudad se decía eso. Y además que no había una recolección de la basura todos los días, o los días en que al parecer le toca a ese sector. Entonces, tener que pagar una serie de recursos por un servicio que no se da, también es cuestionable. Sí, nosotros hicimos una propuesta simple y técnicamente aplicable, y era que la tasa se cobre en función de los costos fijos que genera la recolección de la basura, como debería ser, ¿no? No anexado a un consumo del agua que parecería que no tiene tanta relación. No se lo aceptó. Finalmente se impone esta visión del alcalde Muñoz, muchas veces mal asesorado por parte del equipo que le acompaña, y luego hay que apagar los incendios, ¿no? Ahora mismo nosotros estamos pidiendo la suspensión de las medidas legales de esta ordenanza. Creemos que es inconstitucional y hacemos un llamado a la organización barrial, a la organización de los vecinos y vecinas para resistir y defender el bolsillo de la gente, ¿no? Creo que es lo único que nos queda frente a tanto maltrato que han recibido por parte de esta administración, ¿no? Hay barrios donde no se recoge la basura o que se recoge una vez a la semana, se recogen camionetas porque los camiones que compró a través de este esquema de triangulación están ya dañados, ¿no? Entonces es toda una serie de irregularidades las que están empañando a esta administración y que finalmente afectan a los ciudadanos, a los vecinos y vecinas de Quito. ¿Por qué es tan difícil este tema? Debería coincidir los valores que se cobraban en la planilla de la luz hasta el año pasado.
Claro, o sea, la empresa eléctrica es del gobierno nacional y tomó la decisión de ya no seguir cobrando la tasa de recolección de basura. Pero esos valores que se cobraban en esa planilla se trasladen ahora a la planilla del agua potable. ¿Por qué no sucede eso? Porque los ciudadanos que están demandando, que se están quejando, dicen aquí hay alzas desmesuradas que no coinciden con lo que se pagaba el año 2025 en la planilla de la luz. ¿Qué es lo que está sucediendo? Esas mismas preguntas queríamos hacérselas a la gerenta de la empresa de agua potable, al gerente de la empresa de aseo, pero lastimosamente se bloquea la fiscalización, no se dio paso al cambio del orden del día, donde habíamos pedido su comparecencia y una explicación de lo que está sucediendo, ¿no? La vanidad, la soberbia, el ego le ganan al alcalde Muñoz, ¿no? Lo mira todo desde una dimensión política, cuando en realidad esta es una causa ciudadana que está afectando el bolsillo de la gente, en un contexto de crisis económica profunda, en una ciudad que tiene los índices más altos de desempleo, en una ciudad donde hay barrios y zonas donde no hay servicio de agua potable, donde no hay mejoras en obras en los barrios, ¿no? Y aún así, los vecinos del día de hoy tienen que pagar la SEM, la Contribución Especial de Mejoras, y aún así tienen que pagar una tasa injusta por la recolección de la basura, ¿no? Que eso es lo que indigna y lo que genera muchísimo malestar en la ciudadanía. Nosotros mantenemos nuestra defensa a los barrios, a los quiteños firmes. Lastimosamente somos un pequeño grupo de concejales los que levantamos la voz, pero creo que es lo que hay que hacer, ¿no? Hay que ponerse siempre al lado de la ciudadanía, siempre defender la justicia, ¿no? Y tratar de que haya transparencia, Edgar. Creo que eso es uno de los principios fundamentales que ha guiado nuestro trabajo desde que empezamos este desafío de la concejalía. La agonía del IES, la tumba de los jubilados, artículo de Tarea Flores publicado en el portal Primicias. En un ritual que retrata la indolencia de las autoridades de turno y la realidad social del Ecuador, los primeros días de cada mes filas de enfermos se encuentran desde la medianoche a las afueras de los hospitales para hacer cola en busca de un turno que tras horas de sufrimiento y exposición a la intemperie no llega. Algunas veces la sonrisa se dibuja en el rostro de quien consigue una cita, pero de inmediato su alegría muta en dolor y furia cuando se da cuenta de que viviendo en Quito le han agendado para un centro de salud del IES en Loja. Semejante crueldad debería llevar a una sanción ejemplar, pero el burócrata culpa al sistema y el paciente debe regresar a su casa más enfermo que cuando llegó a la madrugada y con su corazón arrugado por la miseria de vida que le ha tocado vivir tras haber aportado desde su juventud al llamado Seguro Social. Un país que somete a sus enfermos, la mayoría adultos mayores, a la tortura de hacer cola a la madrugada cuando el frío muerde y la inseguridad campea para buscar un turno médico a las afueras de los hospitales ha fracasado y la sociedad que no reacciona ha perdido el sentido de humanidad. Los hospitales de la seguridad social son el espejo que refleja la condición humana de quienes detentan el poder, pero que no se atreven a tomar decisiones para revertir el destino de esas casas de salud que significan la vida de los afiliados, sino que envían a gerenciar a personajes que no tienen idea de cómo se administra un hospital, pero sí de sacar provecho de su posición. La impunidad cobija a quienes han mal administrado y esquilmado al IES, habiéndole usado para que unos hagan fortuna y otros organicen un partido político o paguen los saberes a los familiares prestadores de servicios saltándose la fila, mientras que sus verdaderos dueños, los afiliados, padecen lo indecible en busca de respuestas y atención que solo por excepción llegan. Corrupción, nepotismo, puertas giratorias y el clientelismo son aberraciones que han minado al IES, que hoy simula un edificio al que le han quitado los cimientos y podría colapsar en cualquier momento. Las cifras muestran la realidad en toda su magnitud. En 2015 había 3.200.000 afiliados y 400.000 jubilados. Hoy hay
3.200.000 afiliados, pero los jubilados suman 800.000. Para pagar las pensiones se necesitan 7.400 millones de dólares, pero los ingresos son de 3.400 millones. Las prestaciones de salud representan 2.000 millones y los aportes solo 1.500 millones de dólares. Por si fuera poco, la deuda del Estado es de alrededor de 20.000 millones de dólares, el 18% del Producto Interno Bruto, por lo que resultaría impagable. No se necesita mucha ciencia para entender la magnitud del problema y el riesgo inminente al que está expuesta la entidad y los millones de afiliados. Eso deben saber los funcionarios que de forma inexplicable desde hace 3 años no han presentado los balances actualizados a los que están obligados por ley. Eso sí, pronto lo tendrán que hacer porque eso consta en el acuerdo con el FMI. Las acciones de populismo aberrante que durante el correísmo obligó a que se atendiera a los hijos de los afiliados sin que el gobierno ni los padres aportasen un solo centavo, pasar el dinero del fondo de pensiones al fondo de salud y obligar a comprar bonos y hacer inversiones en proyectos fallidos, no se ha detenido. Hoy se ofertan créditos a tasas de interés que contradicen la realidad del mercado y la responsabilidad de manejar la plata ajena. ¿Alguna autoridad se atreverá a anunciar a los jubilados que madrugan para buscar una cita médica que pronto tampoco recibirían su pensión jubilar porque su negligencia les impidió presentar una reforma urgente para salvar al IES de su agonía? Artículo de Talía Flores, publicado en Primicias. Al menos 10 muertos y 25 heridos en un tiroteo masivo en un instituto en Canadá. El tiroteo se produjo en Tumbler Ridge, un municipio de 2.400 habitantes en la provincia de Columbia Británica. La policía ha identificado a una mujer como la presunta atacante, pero no ha revelado su nombre. Esta disparó a los alumnos y se suicidó tras los hechos, pero antes mató a su madre y a sus 2 hermanos en una vivienda cercana al instituto. 2 de los heridos fueron trasladados en helicóptero al hospital para recibir atención médica urgente. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, que ha suspendido un viaje previsto a Alemania tras el tiroteo, ha expresado su dolor y condolencias por estos actos de violencia. Las autoridades canadienses han abierto una investigación. Juicio en Francia contra un sicario de 15 años reclutado a través de Internet por una organización de narcotraficantes de Marsella. El adolescente está acusado del asesinato de un chofer de alquiler privado en Marsella en octubre de 2024. El joven tenía 14 años en el momento de los hechos y fue captado a través de la red social Snapchat. El acusado vivía en una residencia de menores desde los 9 años, ya que sus padres estaban en prisión. Ce drame était inévitable au regard des carences de ses parents, mais notamment des carences institutionnelles. Et c'est ce sur quoi le débat va porter. La abogada de la viuda de la víctima, madre de 3 hijos, pide una sentencia ejemplar. Les parents n'ont pas fait le travail. Lorsque l'école a échoué et qu'il y a eu un dysfonctionnement de l'aide sociale à l'enfance, c'est à la justice à être le dernier rempart et finalement à donner une peine exemplaire pour que ce mineur prenne pleinement conscience en fait des faits. El acusado, que está siendo juzgado en París, enfrenta 20 años de cárcel. Se espera que se dicte el veredicto a última hora de la tarde del jueves. La Comisión Europea presentó el martes en el Parlamento Europeo un plan de acción contra el ciberacoso, cuyo objetivo es ayudar a las jóvenes víctimas de acoso en línea a denunciar los abusos de forma segura y recibir ayuda. Parte del plan consiste en el lanzamiento de una aplicación a escala de la Unión Europea que permita a los niños denunciar de forma confidencial el acoso a una línea de ayuda nacional, almacenar y enviar pruebas de forma segura y recibir ayuda de las fuerzas del orden, los servicios educativos o los servicios de protección de la infancia. We want to make sure that children and youth across EU that they are all equally protected and empowered.
Based on shared understanding of what cyberbullying is, we call for all member states to develop coherent national cyberbullying policies. We are making sure that all our relevant tools are fit to combat cyberbullying and that we make use of the latest technologies when addressing it. Más allá de la propuesta de la aplicación, el plan de acción exige la aplicación específica de las leyes vigentes de la Unión Europea para ayudar a frenar el fenómeno. Esto incluye endurecer las normas de la Ley de Servicios Digitales para proteger a los menores de contenidos nocivos y respaldar la aplicación específica de su Ley de Inteligencia Artificial para ayudar a combatir el uso de deepfakes para el acoso. Gracias amigos por acompañarnos en la presente edición del noticiero Telesucesos. Nos vemos en una próxima ocasión. Que pasen bien. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.